De nuevo, un gusto muy especial de parte de mi esposa y de mi parte también. Nos sentimos muy alegres, ya sentimos que somos hermanos y ya los llevamos en nuestro corazón y desde ya estamos extrañándolos porque los días pasan y esperamos que Dios nos permita seguir teniendo esta preciosa comunión y podamos seguir compartiendo esta misma verdad todos. En esta ocasión quiero pues seguir hablando de este maravilloso plan de Dios que, como vimos en el día de ayer, a pesar de que ya todo está preparado, el plan continúa, y conocimos el relato que nos hizo Moisés de la tragedia, de las tragedias y todas estas consecuencias que vinieron sobre la humanidad, pero que en Cristo, gracias a Dios, tuvimos la solución o tenemos la solución de todas esas nefastas consecuencias que entraron por el pecado y todo lo que ya sabemos. Entonces, en esta tarde quiero hacer esta pregunta inicialmente: ¿cómo estaba el mundo cuando vino Jesús? Porque después de ese relato del Génesis capítulo 1, 2, 3 y ahí enseguida, cómo se volcó el pecado sobre toda la humanidad, y a pesar de que la gracia de Dios se manifestó por medio de la fe, que empezó también a revelarse para que los hombres tomaran la decisión de o creer en Dios o desobedecerlo, pues desafortunadamente la gran mayoría lo hizo, pero siempre hubo un remanente, siempre hubo remanente. En el Génesis encontramos ya, como sabemos, la segunda generación, que fue Abel, porque la Biblia nos dice que hubo 10 generaciones entre Adán y Noé, y la segunda generación sabemos lo que pasó con Abel, pero fue ese primer hombre que decidió adorar a Dios, que hasta el día de hoy, como dice la Escritura, habla esa fe. Y también en la séptima generación vemos a Enoc, que después de los 65 años, como dice la Escritura, tuvo a su hijo Matusalén, y después de los 65 años fue que empezó a caminar con Dios. Hace poquito hablaba con una hermana y yo le dije: no, es que Enoc se convirtió a los 65 años. ¿Cómo así, hermano? Bueno, ahí dice la Biblia, no voy a leer, pero ahí les dejo la tarea. Así como todos se tenían que convertir en un momento dado en seguidores del Señor, en hijos de Dios, porque dice que cuando tenía 65 años tuvo a su hijo Matusalén, y los hijos a veces transforman las vidas, sobre todo cuando uno es responsable, aprecia esa bendición maravillosa de poder tener hijos, y cambia la mentalidad de todos. Y dice que después caminó en 300 años y un día se lo llevó Dios. Ya en la 10ª generación nos habla de Noé, no sabemos qué pasó, pero estamos seguros que en esas 10 generaciones que existieron entre Adán y entre Noé, pues hubo un remanente. Ahí está Abel, y por eso nos habla de la genealogía de Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Lamec, Matusalén y Noé, ¿no? Y todos, y seguramente los hijos y algunos, pero como habíamos hablado, el diablo entró a contaminar, a atacar la simiente, a atacar el plan de Dios, y el Señor en su amor hizo pacto con Noé, y por medio de Noé se preservó la familia humana para que se pudiera cumplir esa promesa maravillosa de que el pueblo que Dios eligió, es decir, aquellos que creen en Cristo, puedan tener la vida eterna. Más adelante se le dio más forma al plan con Abraham, comenzando más propiamente la redención, y más adelante cómo Dios fundó a Israel por medio de Moisés para que a través de ese pueblo, a esa nación, viniera el Salvador, y más adelante el pacto con David, estableciendo ese reino maravilloso que iba a venir. Entonces sabemos que así. Y transcurrido todo este periodo de 4000 años, porque entre Adán y Jesús transcurrieron 4000 años, 40 siglos, según hay unanimidad de pensamiento, de criterio, y pues la Biblia nos dice: la tierra no es como dicen los hombres, que tienen millones y millones de años. No, bíblicamente realmente no hace mucho,
en la realidad que Dios hizo este universo y nos hizo a nosotros. Entonces, en ese curso sabemos que el pecado continuó generalizándose y abundando sobre la faz de la tierra, sobre todo por el mundo que no tuvo en cuenta a Dios y desafortunadamente también por los judíos, que a pesar de que tuvieron ese privilegio de tener a Dios, como decía Moisés, ¿qué nación tiene un Dios como ustedes? ¿Qué nación tiene una ley como ustedes? Pero siempre delinquieron, pero también hubo un remanente, ahí iba. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo en el plan, pues en el libro de Romanos vamos a hablar un poco hoy acerca de eso. Jesús vino en un momento histórico de muchas tinieblas, de mucho pecado, de mucha maldad. Por supuesto, el escenario del mundo del diluvio o antes del diluvio, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, lo describió claramente. Dice que el pensamiento de los hombres era continuamente hacer lo malo. Se corrompió la tierra y se llenó de violencia. Y nunca cambió la humanidad. En los días que vino Jesús, en el tiempo del cumplimiento, cuando, como dice Hebreos, aquí los sacrificios ya no se satisfacen, Señor, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo de la vida. Y entonces vino el Espíritu eterno de Cristo, se encarnó a hacer la obra de la redención completa. Y cuando vino, de verdad, el mundo estaba en unas tinieblas densas. Tinieblas significa oscuridad, inmoralidad, pecaminosidad, mundanalidad, ajenos a la vida de Dios. El imperio romano con su maldad y con sus perversiones, pues influyó en el mundo de esa época de manera más abundante, sin querer decir que los griegos no hubieran hecho lo mismo, y los babilonios, y los egipcios, y los cananitas. La tierra era realmente una cloaca de pecado. Pero Dios, que no miente, pues el plan continuaba. Vino el Señor y, como dice la Escritura, vino a llevar a cabo la salvación. Entonces el mundo estaba perdido, tanto los judíos como los gentiles. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo va a exponer cómo se encontraba el mundo gentil ante Dios. Cómo estaban los romanos, los griegos, los egipcios, los caldeos, todo el resto del mundo, cómo estaban. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo expone cómo estaban los judíos, y también mal. Y en el capítulo 3 concluye que judíos y gentiles estaban bajo pecado. El apóstol Pablo, después de esto que les comento, dice que pues somos nosotros los judíos, porque él estaba el judío, somos nosotros los judíos mejores que los gentiles, o sea, mejores que el resto del mundo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esa es una declaración, hermanos, que cuando uno la comprende, la medita, cuando uno piensa en ello, es de verdad muy escalofriante, porque no hubo, no hay y no habrá hombre que pueda cumplir la ley de Dios de forma perfecta. No ha habido ninguno. Todos hemos pecado. Por supuesto, todos los que llegamos a la edad de la responsabilidad. Adán pecó y todos pecaron. No sabemos en un momento de algunos, pero sabemos. Noé pecó. Abraham también faltó. Moisés también faltó. David también faltó. Los grandes hombres, pero no eran pecadores empedernidos, pero faltaron, delinquieron ante la ley de Dios. Y por eso no hay justo ni aun uno. A eso vino Jesús, a declarar y dar el ultimátum
al mundo entero y a decir, el mundo entero está bajo el pecado. Y más adelante todos sabemos que dijo en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que significa están condenados. Entonces, entendiendo esto, podemos considerar algunas cosas. Bueno, vamos a ver cómo dijo el apóstol Pablo, cómo se encontraba el mundo gentil, que era casi todo el mundo. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, en su poder y deidad, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, graficándolo, dice el apóstol que la existencia de Dios, su invisibilidad, su poder y su divinidad se hacen visibles por medio de la creación, de modo que no tienen excusa. Todos los hombres, los antediluvianos, los postdiluvianos y todos los que vivieron en el tiempo de la era mosaica que duró 25 siglos, todos sabían de la existencia de Dios. Todos sabían que aunque Dios era invisible, se hacía visible por medio del universo, de las estrellas, del reino animal, del reino natural, del hombre. Como dijo David, el famoso Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, pero por toda la tierra es escuchada su voz. Hermanos, los campesinos de todo el mundo son personas maravillosas porque ellos sí dicen, es que es Dios. Ellos se levantan y siembran y ponen las semillitas y ven cómo germinan y crecen esos árboles y entonces salen los frutos y ven cómo es la reproducción de los animales que cuidan. Ellos no son ateos, ellos dicen, claro, gracias a Dios, esto es como milagroso, ¿no? Algo milagroso, algo increíble. Entonces, la existencia de Dios para todo el mundo tiene que, si procesa bien la información que nos da Dios por medio de los sentidos, lo que vemos, ¿cierto? Lo que oímos, lo que sentimos, el pensamiento, el sentido común, la inteligencia, el discernimiento, el juicio, pues esto lo hizo alguien. Esto no pudo haber salido así como de la nada, y tan perfecto, y tan ordenado, y tan sincronizado. Entonces la existencia de Dios, cuando un hombre usa correctamente la inteligencia, tiene que concluir, hay un poder, una inteligencia suprema, un arquitecto, el matemático de los matemáticos, el ingeniero de los ingenieros, el físico de los físicos, porque tiene física, tiene biología, tiene química, todo es Él, todo está en orden. Entonces, la creación da evidencia y aunque no lo veían, se hacía visible por todo. Claro, es Dios. Y de la misma manera se mostraba su poder porque hay un poder detrás de todo lo que existe, lo que vemos, lo que podemos considerar y nosotros quedamos pues completamente maravillados de ver la obra del Señor. Yo soy amante de la luna, casi siempre, cada vez que aparece la luna saco fotos y me gustaría tener esa oportunidad que tienen muchos, pero como somos citadinos, a veces ya casi ni miramos al cielo. Hemos perdido esa maravillosa bendición de contemplar el amanecer y todo ese tipo de cosas, porque nos volvimos citadinos. A veces muchos quieren ir al mall a ver una cantidad de cosas creadas por el hombre, pero no tienen comparación con la belleza
de la naturaleza, que cada día se manifiesta Dios cuando sale el sol, es Dios predicando, hablando que Él existe. Y recordemos, el tiempo, tac, 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 sigue sonando, sigue para todos, ¿no? Porque han pasado ya varios siglos y ahora nos toca a nosotros ponernos muy atentos con el tiempo y la divinidad. Entonces, el mundo gentil no tenía excusa, y hoy tampoco, a pesar de que hoy hay ateos, hoy hay humanistas, hoy hay científicos que quieren desvirtuar la verdad. La verdad. ¿Quién hizo el sol? ¿Se hizo solo? ¿O el Big Bang? ¿No? ¿Y cómo fue? No, que se estrellaron. Bueno, pero ¿de dónde salió eso? Lo que se estrelló. Y ahí dejo la pregunta, porque en cambio Dios sí nos dice que todo lo hizo de la nada. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es una declaración majestuosa, y con eso quedo contento. Ya no me pongo a... Y los hombres escriben miles y miles y miles y miles. Hoy se están gastando millonadas de dólares que podrían solucionar muchísimos problemas de la sociedad para descubrir dónde está el origen de la vida. Pero bueno, así es el hombre. ¿Pero qué pasó? Habiéndole conocido, ahí está la evidencia, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, como dice la Escritura, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, como dice la Escritura, de aves, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué hicieron? Como dice la Escritura, no le glorificaron como a Dios. Caín no le glorificó como a Dios. Le volteó las espaldas. Fue el fundador de la falsa religión. Él fue el fundador de las religiones falsas hasta el día de hoy. De ahí viene todo eso. Y no le glorificaron, ellos sabían. O imagínense a Adán y Eva contándoles todo lo que ellos vieron en el paraíso, etcétera. Y ellos sabían que Dios era el que había hecho todo. Y no le glorificaron. No lo reconocieron, no lo exaltaron y se volvieron contra Dios. Por eso dice que se apartaron y se corrompieron y se volvieron completamente enemigos de Dios, delincuentes, de donde viene la palabra delito. Recuerda que Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí es donde viene la palabra delincuente. Todos delincuentes, porque todos violando la ley de Dios, ante las leyes de Dios, por supuesto. Entonces no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, siendo que por Él respiramos, nos movemos, somos. Y todo lo que tenemos y todo lo que, gracias a Dios, nos provee para nuestro sustento, para nuestra vida, proviene de Él. A veces digo yo, ¿qué tal que Dios nos quitara el aire? Todos nos caeríamos desplomados. Todos, porque todo proviene de Dios. Y no le dieron gracias. Como dice la Escritura, le voltearon la espalda y empezaron a andar en sus propios caminos. Pero también dice que en sus razonamientos se entenebrecieron y profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces bajaron a la sabiduría humana, empezaron a cuestionar seguramente, no, podemos vivir, porque el hombre siempre ha querido ser como Dios. Esa fue la tentación que experimentó Eva, no seréis como Dios. Y hoy, como dice David o el salmista en el Salmo 14, eso no fue solamente lo que citó en el Nuevo Testamento Pablo también, no hay Dios, no hay Dios, no existe Dios. Y eso fue lo que empezaron a hacer todos los hombres, antes del diluvio y después del diluvio, a través de la historia, todos los hombres caímos en esa
sabiduría, porque hoy el hombre cuando se habla de Dios, él quiere hablar y conceptualizar a Dios. Para mí Dios es aquello, para mí Dios es otro. Yo respeto lo que tú piensas y tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. O sea que todos nos respetamos, pero a la larga es una alcahuetadera, por decirlo de esa manera, porque Dios es Dios y aquí no hay discusión. Por supuesto uno te respeta, pero sí, yo te respeto y tú me respetas. Claro, el respeto, porque no hablemos de religión, no hablemos de lo más importante de la vida, hablemos de otras cosas triviales, sin sentido, y en eso se la ha pasado la humanidad. Y como dice también la Escritura, cayeron en la idolatría, fueron cayendo, ¿no? O sea, sabían de Dios y no quisieron tenerlo en cuenta, no lo glorificaron y no quisieron reconocer que por Dios vivíamos, movemos y somos. Y de ahí en el intelecto. El intelecto, hermanos, es una bendición enorme, maravillosa de eso. Precisamente es la inteligencia, el juicio, el sentido común, el poder de decisión que nos diferencia de las criaturas inferiores. Hay un abismo entre el hombre y el reino animal, pero a veces los hombres mismos dicen, nosotros somos animales. No, nosotros no somos animales. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Nos hizo en un estado elevado. Y el reino animal hay un abismo, así como hay un abismo entre el hombre y Dios. Una diferencia enorme. Pero el hombre a veces, para justificar sus pecados, no, es que somos como los animales. Bueno, y es cierto, a veces el hombre es como los animales en muchos sentidos. Entonces cayeron en la idolatría. Se pusieron a adorar al hombre, hoy imágenes de hombre. Hoy, desafortunadamente, casi todos nosotros provenimos del catolicismo y hoy la gente se reverencia, hasta los presidentes de las naciones van y se postran ante el Señor de Roma y le dicen, Padre Santo, pero a veces uno no lo considera, que es el Padre Santo, su santidad, y se postran, y eso es una imagen muy miedosa espiritualmente, pero la gente no la considera, es como arrodillándose, le besan la mano, y al Dalai Lama, y a Swamiji Prabhupada, el padre de los Krishnas, y tantísimos hombres que a Buda lo adoran, lo honran, imágenes de hombres. Y también se pusieron a adorar a las aves, al águila, al halcón, y también a las bestias, como dice la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios en adorar a las criaturas antes que al Creador, como dice el apóstol Pablo más adelante. Dejaron la verdad por la mentira y su deterioro moral fue extremadamente grande. Entonces fueron cayendo hasta que se soltó ese pecado en miles de manifestaciones, como lo vemos hasta el día de hoy. Esa era la condición. Entonces, en el Antiguo Testamento, desde la expulsión, Noé en el diluvio, más adelante, que lo hago así como en menos luz, hasta Cristo, que pasaron 2500 años, ¿cierto?, entre Adán y Moisés, y entre Moisés y Cristo, 1000 años, 1500, 4000 años, y en ese tiempo los gentiles, todos los gentiles, ¿cierto?, tanto los antediluvianos como los después del diluvio, ellos estaban bajo la ley de Dios, no la ley de Moisés, porque la ley de Moisés tiene que ver con este periodo de tiempo solamente, pero todos tenían o estaban regidos por la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? La ley moral, como hablábamos hace poco. Antes del diluvio, después del pecado que fue expulsado, pues Dios reveló su ley, la ley moral. No maten, no roben, no forniquen, no adulteren, y eso hasta el día de hoy. Son leyes completamente inmutables que no han cambiado. Así el hombre no quiera reconocerla, porque hoy en las ideologías modernas, no, yo no creo, usted dice eso, pero para mí no, etcétera, pero son leyes, querramos o no querramos. Es como querer negar la ley de la gravedad.
como querer negarla. ¿Usted no cree en la gravedad? Bueno, súbase al sexto piso y pues láncese a ver qué pasa. Así la ley de la gravedad no está bajo la ley de la gravedad, todos estamos bajo la ley de Dios. Y todos ellos sabían la ley de Dios. Ustedes recuerdan los tiempos claramente de Abraham, que Abraham dijo por ahí, no una medio mentira, sino una mentira, ¿no? Por decirlo así, no, dígale que es mi hermana. Pero fue un hombre extraordinariamente grande, como todos. Por eso decía que no es que fueran empedernidos, pero todos faltaron. Isaac también hizo lo mismo, y Jacob, ni se diga, porque y eso no era Dios el que hizo que ellos hicieran, no, cada uno decidía, pero como hombres fueron llamados y como todos fueron hombres de fe y tuvieron que trabajar, entonces todos sabían la ley de Dios, todos, o si no, entonces ¿cómo Dios juzgaría a los egipcios, o a los caldeos, o a los babilonios, o a los persas, o a los sumerios y a todas esas naciones que vivieron en la antigüedad? Pues por la ley de Dios, la ley de Dios que ellos sabían, que fue revelada por Dios, y Noé, Sem, Cam y Jafet la transmitieron a sus hijos y los hijos a los hijos de ellos, y así por muchas generaciones hasta el día de hoy. Porque la gente que no conoce la Biblia no significa que no esté bajo la ley de Dios. Y entonces esa era una evidencia, aparte de la creación, por eso es que no tenían excusa. En ese tiempo, cuando se divide un poco lo de los gentiles, pero no, por eso lo escribo allá, porque es donde se dividió la familia humana, porque entre Adán hasta acá, la ley pues era toda la humanidad, y unos empezaron a obedecer a Dios y otros no, pero estaban bajo la ley de Dios. Ya la ley de Moisés era esa misma ley moral, pero ya con detalles más específicos, leyes de culto, leyes de clasificación de animales, leyes nacionales, porque una nación era otra clase, pero estaba esa ley. Ahí se incluyó, ellos la sabían, todos estaban bajo ley de Dios, y por eso las evidencias eran claras. Entonces, Dios siempre manifestó su humanidad. En los tiempos de Egipto, hermanos, cuando el pueblo que Dios quiso formar y llegó allá, pues José, y bueno, se multiplicó toda la familia de Abraham, Isaac, Jacob, etc. Entonces dice Moisés en Éxodo 9:16, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todas las naciones de la época sabían del Dios de Moisés, del Dios de los hebreos, como ustedes recuerdan a Rahab, la ramera, ¿no? Que ellos estaban asustados. Sabemos, nosotros hemos oído lo que tu Dios ha hecho y sabemos que Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra, y todos estamos asustados. Sabemos lo que hizo tu Dios allá en el desierto, que destruyeron a Og y a Magog, que eran reyes. Ellos sabían, todos sabían del Dios de los hebreos, que era el Dios verdadero, y por medio de eso ellos anunciaron. Y el apóstol Pablo allá en su predicación dice en el versículo 16 del capítulo 14, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, que fue cuando ellos fueron a Listra y que creían que habían descendido dioses de Júpiter y de Mercurio, y entonces querían ofrecer el toro, y entonces Pablo se rasgó, pero hombre, si ustedes como quieren adorarme a mí, no, etcétera. Si Dios los dejó andar en sus caminos, ¿por qué van a hacer estas vanidades? Todos sabían, Dios se manifestaba, porque por él es que, como dice allí, Dios, hermanos, siempre ha permitido que la lluvia caiga sobre la tierra germina y produce frutos, y todos comemos y todos pues nos sostenemos. Sobre los buenos solamente, no sobre los malos.
También Dios es bueno, que hace salir el sol ¿sobre qué? Sobre buenos y malos. Es tan bueno. Entonces toda la gente sabía, el Antiguo Testamento y hoy también. Entonces, ¿qué hizo? Dios los dejó andar en sus caminos, como dice la Escritura. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No quisieron tener en cuenta. En el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque Dios no nos ha tomado el cuello y nos dice, bueno, obedece o no. No, como dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Siempre Dios ha llamado al hombre para que el hombre voluntariamente decida adorarlo, servirlo, obedecerlo, serle fiel, confiar en Él, saber que dependemos de Él. Dios siempre ha querido eso, pero el hombre no, el hombre cree que Él puede, que Él es Dios. Eso es lo que dice el ateísmo, yo soy Dios, yo soy el que decido en mi vida y yo soy el que decido el curso de mi vida y el destino de mi vida, para mí esto está bien. O sea, yo no necesito del Evangelio, yo no necesito de Cristo, yo necesito del Creador, del que nos hizo. Y por eso Dios los dejó. Bueno, anden como quieran. Anden como quieran. Yo siempre digo de esta manera, anden como quieran, pero nos vemos el último día. Porque es real. Bueno, anden como quieran, nos vemos el último día. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas. Judíos y gentiles y quien quiera que sea. ¿No? Quien quiera que sea. Entonces, las consecuencias de no tener en cuenta a Dios, como leímos la vez pasada. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios entonces, bueno, entonces vivan como quieran. Como cuando a veces la gente le dice a uno, hasta luego, suerte. Uy, suerte, yo digo como que, mira a ver cómo le va. Uno dice que el Señor lo acompañe más bien, que le vaya bien, que Dios lo... Pero suerte, o sea, lo dejan a uno a la suerte, sabiendo que el príncipe de este mundo es el diablo. Y que el mal anda en el más pequeño de los rincones donde hay hombres, ¿cierto? El diablo tiene sus garras y ha llegado a los pueblos, a las comarcas, a las aldeas, ahí está. Entonces, suerte. No, que Dios los guarde, que los lleve. El Señor está con usted. Pero la gente dice así, bueno, la gente que no conoce a Dios, nosotros, gracias a Dios, cambiamos porque antes de pronto éramos así. Ya hoy decimos, uy hermano, que el Señor lo acompañe. Vamos a hacer una oración para que el Señor te lleve, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y qué pasa con las consecuencias de aquellos que no tienen en cuenta a Dios? Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Tremendo. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, como dice la Escritura y como dice allí en el versículo 26, versículo 24, versículo 26. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo los hombres cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, todo esto, el bestialismo, el homosexualismo y todo este tipo de cosas, Dios los deja. Y cuando uno no tiene ley, o cree que no tiene ley, porque todos estamos bajo la ley, pues entonces, como decíamos anoche, pues se desenfrena el hombre en sus pasiones, en sus apetitos, en sus deseos, en su naturaleza humana y en un sentido en su naturaleza animal, pero no como lo explicaba antes, porque el hombre, como dijo Salomón, decía, lo que acontece a las bestias y lo que acontece a los hombres un mismo suceso es, ¿no? Que cuando muere el hombre, pues sucede lo mismo, que ambos van al polvo, etcétera, etcétera. Pero eso fue lo que pasó antes del diluvio. Estoy convencido que esto no comenzó, hermanos, en Sodoma y Gomorra, Edma y Zeboín, ni en las ciudades cananitas que eran supremamente corrompidas, y por eso Dios, cuando formó su pueblo, porque lo formó,
de un solo hombre y lo formó, y por eso le dio la ley. Ustedes no van a ser como todas las demás naciones que son corrompidas, que hacen. Entonces ellos iban por el desierto y todas las naciones, pero mirando y pum, se contaminaron por no hacerle caso a Dios. Ellos eran como si vivieran en el desierto y todo el mundo está perdido, y las naciones del desierto todas dañadas por esto, porque no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los dejó. Entonces cuando uno no tiene la ley de Dios, pues no tiene freno. Por eso se desenfrenan y caen en estos pecados horrendos, que hoy es una realidad muy miedosa. Hoy todos escuchamos lo que está pasando con la genealogía, con la ideología de género y todo aquello, y quieren estatizar o legalizar una cantidad de cosas que van en contra de Dios, en contra de Dios. Y así fue. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como dice allí, versículo 28, estando atestados de injusticia, fornicación, avaricia, perversidad, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores de Dios. Como dice, detractores de Dios. Me impresiona esa sintomatología, porque aquí está el cuadro clínico de la sociedad sin Dios, de los que no tienen a Dios. ¿Cómo anda el mundo? Pues así. Yo me acuerdo cuando yo leí eso, cuando estaba aprendiendo toda la vida, y claro, yo me veía en alguna manera en algunas cosas. Qué vergüenza, qué pena con Dios. Hasta con uno mismo, cuando uno se da cuenta que uno es criatura hecha a la imagen de Dios, y con la familia y con todo, ¿no? Ahí dice todo eso. Siempre me ha parecido aborrecedores de Dios, como dice allí. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y vea lo que concluye diciendo: quienes, habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. O sea, no, está bien, está bien. Hoy las leyes, los senados del mundo están aprobando lo antinatural, todo lo que Dios prohíbe. Los gobiernos del mundo, los senadores de las naciones que son del mundo, que no provienen de Dios, están legalizando estas cosas. Por eso nosotros debemos ser muy juiciosos con nuestros hijos para instruirlos, y como dijo Moisés allá en Deuteronomio 6, hablarás de estas cosas a tus hijos cuando te levantes. Hay que instruirlos, engendrarlos en el espíritu, contarles estas cosas, y ellos van a crecer formados, estructurados, con moral, con ética, con valores espirituales, y van a tener la prueba, porque estamos en un mundo sucio, pero van a tener de alguna manera la armadura. Si uno no tiene la armadura, no hay nada que hacer. El diablo es poderoso, muy poderoso. El río que empezó allá, ese río de una corriente caudalosa, se lleva a todo el mundo que no está asido de algo poderoso, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, ¿no? Que dice claramente: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Todos los que no están en Cristo están bajo la ley de Satanás, o bajo el poder de Satanás. ¿Cuál es la ley de Satanás? Hagan lo que quieran. Porque el Señor dijo a Adán y a Eva: morirás si desobedeces, y Satanás dijo: no morirás. El Señor dijo: no fornicarás, y el diablo dice: fornique. Cuídese, eso sí, como todos sabemos. La antítesis de la tesis, por decirlo de esa manera. Entonces, esas son las consecuencias. Hoy el mundo sin Cristo está ahí, está descrito. Gracias sean dadas a Dios que salimos de allí y estamos hoy en el reino, instruidos, enseñados, y bueno, con el reto y desafío, como decíamos anoche, con esa lucha interna, ¿cierto? Con esa necesidad de seguir creciendo, alimentando y nutriendo nuestros espíritus, porque esto es a muerte, hermanos. La ley, esta batalla es a muerte, o sea, o
O vamos al cielo o vamos para el infierno. No tienen en cuenta a Dios. Ante las evidencias de la existencia de Dios, nadie tiene excusa. Por eso quedan a la exposición del juicio de Dios. Como le dijo el apóstol Pablo a los judíos, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, pero también al griego, etc. Mañana voy a hablar un poquito de eso. Entonces, hermanos, ante la evidencia, nadie tiene excusa. No se puede presentar en el día del juicio, no, yo no sabía eso. Si el universo nos la pasa predicándonos y estamos bajo la ley de Dios, toda la gente sabe de las leyes morales que nos rigen, todos. El ateísmo, el diablo ha hecho una tarea y hoy, ¿qué es bien, qué es bueno, qué es malo? Eso es lo que hace el ateísmo. Entonces, como ellos no existe el bien y el mal y cada uno decide, y si como no existe Dios, entonces uno se muere y ya se acabó todo, claro, entonces viven sin esperanza. No tienen esperanza de nada, porque como todo es evolución, entonces claro, no hay esperanza, entonces vivamos y comamos, como dijo el apóstol Pablo, que mañana moriremos. Entonces, hoy es un buen día para empezar a tener en cuenta a Dios. Si entre nosotros hay alguien que no ha tenido en cuenta a Dios, como un día muchos de nosotros no teníamos en cuenta a Dios, pero fuimos llamados por este glorioso evangelio donde se nos mostró nuestra condición espiritual delante de Él y agachamos la cabeza y reconocimos nuestra condición como lo hizo el publicano: Señor, sé propicio a mi pecador, y decidimos obedecer, pues gracias sean dadas a Dios. Pero si hay alguno que no ha tenido en cuenta a Dios, hoy es un buen día para comenzarlo, porque la Biblia claramente dice que hoy es el día de salvación. Hoy, y siempre será hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Podría usted decidirlo y seguramente aquí vamos a tener agua y un overol. Solamente se necesita un alma penitente dispuesta para que pueda irse a su casa ahora como hijo de Dios, perdonado, justificado y sobre todo con la esperanza de la vida eterna. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.